En edición calificada es una de las protagonistas de la jornada, la diputada nacional Jimena López. Diputada, muy buenas tardes. Sergio Gutiérrez le habla. ¿Cómo le va? Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Aquí interesado en lo que es el libro de esta presentación de una mirada transfeminista en cuanto al Código Penal, diputada. Sí, es un libro que trabajamos mucho el año pasado, o sea, lo que se trabajó fue un laburo conjunto de la Comisión de Derecho Penal con la Comisión de Mujeres, de la cual soy autoridad, y se invitó a nivel federal a muchas y muchos abogados que trabajan específicamente lo que es el sistema penal desde una mirada feminista. O sea, ¿qué pasa con nosotras, mujeres, y con las diversidades o disidencias cuando somos víctimas o somos victimarias, pero siempre la mirada del Código Penal es muy punitivista sobre nosotras? Entonces, hicimos todo un recorrido de las diferentes ponencias a través de, teniendo como herramientas, si se quiere, de trabajo, las taquigráficas. Las taquigráficas es el acta que se escribe en el momento que alguien está hablando. Eso se mejoró, se devolvió a las autoras para que lo pudiéramos textualizar de alguna manera, o sea, que fuera un material escrito, y dio como resultado un libro que a mi criterio es muy bueno, pero bueno, es un trabajo colectivo de muchas compañeras, me llena mucho de orgullo estar ahí, y creo que cuando lo podamos presentar, creemos, todavía no sabemos, después del 15 de mayo, la idea es llegar a las universidades, a los sectores donde se está discutiendo algunas cuestiones del Código Penal, a los colegios de magistrados y magistradas, y empezar a hablar seriamente de lo que es la perspectiva de género en la justicia. Claro, esto es importante, inclusive desde la escuela se debe ya enseñar y ser obligatorio, ¿no? Sí, y pensar que la perspectiva de género no es que nos nombren, claro, sino de cómo pensamos actuamos. La lógica, claro, cómo pensamos la lógica en la larga cadena de operadores y operadoras que hay dentro de la justicia, porque es cierto que hay una mirada, si se quiere, más sesgada, que tiende a discutir qué pasa con los jueces y las juezas, pero en los fueros de la justicia ordinaria, esa que le llega al ciudadano y a la ciudadana de a pie, que es donde están los problemas más graves de la justicia, sí. La perspectiva de género no está ahí. Yo siempre digo lo mismo. Nosotros atravesamos una pandemia a nivel mundial que es muy compleja. La justicia no se entendió como un servicio esencial. Nunca. Y se suspendieron las audiencias de familia, las audiencias penales, y mucha gente, sobre todo aquella que tiene menos posibilidades de defenderse, en cualquiera sea su cuestión, sea víctima o victimario, quedó por fuera de todo el sistema durante más de 12 meses. Increíble, ¿no? Entonces, digamos. Terrible. Porque terrible. es lo que usted decía, esta justicia de a pie, digamos, la justicia diaria. Tal cual, la justicia que le sirve a una persona común, claro. A una mujer, a un hombre, al laburante, a quien no tiene cuota alimentaria. Pensemos en cosas de las más generales, o sea, hay cosas más específicas, pero también hay cosas muy generales. En el libro hay una de las personas que escribe, claro. Es familiar de detenidos, ¿no? Sí. Ella cuenta su experiencia cada vez que va a la cárcel, el tema de las revisaciones, todo lo que tiene que pasar. Y hay todo un sistema que a veces se desconoce mucho, porque obviamente quien no atraviesa los foros judiciales a veces le cuesta mucho pensar que alguien está hace 3 años esperando una sentencia. Y sí, pasa. Claro, sí. Acá me están diciendo de que inclusive las denuncias por acoso callejero no se está recibiendo, ni siquiera ya dan lugar a este tipo de denuncias. Claro, porque aparte ese tipo de denuncias que gravitan en el foro provincial, digo yo digo foro ordinario porque está el foro federal que entienden otras cuestiones. La justicia ordinaria es esta, donde podemos ir a denunciar un acoso, depende mucho de la mirada que tenga ese juzgado, y hay cuestiones que no debieran ser así, pero pasa. Vos tenés una misma situación, por ejemplo, pongámosle acoso callejero, y una jueza o un juez va a entender que es un delito y que hay que estudiarlo, investigarlo, y va a sentenciar desde una mirada, y otro juez que por ahí ideológicamente ni cree en la cuestión del feminismo, ni siquiera le da lugar a la denuncia. Claro. Es muy discrecional la justicia en este país. Hay que trabajar. Muy discrecional.
Exactamente, hay que trabajar y mucho. A propósito, diputada, ¿es necesario que los presos también reciban la vacuna contra el COVID? Sí, sí, a ver, en las cárceles hay mucha gente que convive. Yo entiendo lo que puede llegar a generar, pero también hay que pensar que es una institución de encierro y que conviven no solamente presos, conviven profesionales, conviven servicio penitenciario, que entra y sale de la cárcel. Me parece que yo no creo en un sistema que juzgue todo el tiempo a quien ya fue juzgado por la justicia, en esto de que porque son presos Claro. no merecen ninguna garantía de vida. Yo no creo en eso. No, Entonces claro. me parece que hay que ser en algún punto respetuosos y respetuosos de la dignidad humana. Y sí, obviamente que si hay vacunas en algún momento tienen que ser población de riesgo, no por su calidad de presos, sino por su calidad de institucionalizados y institucionalizadas. Claro, para darle, obviamente. Hay hacinamiento, claro, hay mucho hacinamiento en las cárceles argentinas, Sí, entonces sí. no puede ser un problema sanitario más, a su vez el COVID adentro de las cárceles. Pero después de los médicos, después de... Sí, todo... sí, a ver, no digo como población urgente, digo como población Claro. de riesgo, Bien, que bien. son después de los médicos, después de la policía, después del servicio Sí, sí. penitenciario, después de los maestros y profesores, pero hay que contemplar a quienes están institucionalizados que haya una posibilidad de vacunación cuando terminemos con toda la población de riesgo que estamos teniendo, sobre todo el personal de salud que se muere día a día. Diputada, Sí. es el tema de esta semana, de estos días, de estas horas, mirando el almanaque al 30 de abril, más restricciones, presencialidad, virtualidad en las escuelas, reacciones políticas, tratar de, digamos, sacar una tajada política de esta tragedia del mundo, las mezquindades políticas personales en algunos sentidos. ¿Cuál es su mirada respecto en este caso, diputada? Yo no creo que haya que hacer política con la muerte. Y yo en ese sentido respondo primero, obviamente, al proyecto del oficialismo que tiene que ver con privilegiar la vida. Y también me pongo en el lado de mamá. Yo tengo mi hijo que está en edad escolar. Sí, León. A mí me resulta más, claro, León. A mí me resulta más fácil explicarle por qué él no tiene clases que por qué se puede morir el compañero, por qué se puede morir la mamá de un compañero, por qué se le puede morir la señorita. Seamos conscientes también de eso. Sí, sí. O sea, no es presencialidad sí o presencialidad no. O sea, el otro día, bueno, seguramente lo escuchó todo el mundo, Dolina, cuando dijo el tema de las tablas y demás. Acá no se debate la educación como una educación de aprendizaje. También hay que enseñar algunas cuestiones que tienen que ver con los valores. O sea, estamos en una pandemia a nivel mundial. A mí, sinceramente, me quedaría como mamá mucho más cómodo que mi hijo fuera al colegio las horas que tiene que ir. Ahora, no es mi situación individual, es una situación colectiva. Yo no puedo exponer a todo el mundo a creer que se reduce a virtualidad o presencialidad. El virus mutó, hay una capacidad de contagio enorme y hay que frenar la movilidad de las personas. Así es, tan sencillo como usted lo acaba de explicar. A Jimena López, diputada nacional, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Estamos No, a su por favor, disposición. Sergio, a vos, y cuídate mucho vos y todos los Exacto. compañeros y compañeras que están en la radio. Diputada, su hijo se llama León porque usted es hincha de... El pincha. Es estudiante de La Plata, claro. Un abrazo, Bueno, muchas gracias. gracias. Muy amable. Un abrazo, hasta luego, chau, chau. Protagonista aquí de la jornada, Jimena López.